You look at these pictures, they look almost like normal people. They're devils. There's something in human flesh, because how you could sit there and know what's happening to people there and enjoy. Las fotografías de las que habla esta sobreviviente de Auschwitz corresponden a una colección perturbadora, en la cual se puede ver a los oficiales a cargo del Holocausto de vacaciones. Parecían hombres comunes y corrientes, brindando y sonriendo, descansando de la tarea brutal de aniquilar a miles de personas. La banda sonora de sus recreos era el alarido de las víctimas que luego de largas penurias eran eliminadas en las cámaras de gas. El aroma nauseabundo de cadáveres enterrados en fosas comunes completaba la escena. La pregunta es, ¿cómo podían los nazis vivir una vida feliz en medio del infierno? En esta nueva e impactante entrega de Historia Militar, trataremos de responder esa incógnita a través de archivos perturbadores, capturados por los mismísimos responsables de aquellos crímenes de guerra. Prepárate para ir de vacaciones con las SS del Tercer Reich. When I first saw the photographs, I got goosebumps. And I remember thinking, many of the people in my family died in Auschwitz. And these are the people who were doing it. And they don't seem to have any remorse. Si bien ante nuestros ojos Auschwitz es sinónimo de horror y de falta de humanidad, para los miles de soldados germanos que vivían allí, era poco más que una oficina donde cumplían un trabajo especial. Rendían tributo a la grandeza de su país, contribuyendo a la causa purificadora del Tercer Reich. Es por esa falta de conexión con la realidad que en numerosas fotografías y registros se puede ver a varios nazis disfrutando su estadía en el campo de exterminio, casi como si se trataran de unas simples vacaciones en un resort. Gran parte de lo que sabemos sobre los tiempos libres de los oficiales de las SS nos llega a través de compendios fotográficos tomados por los propios soldados que parecían querer guardar un recuerdo de esa etapa. Entre todos los registros realizados dentro de Auschwitz, hay uno que destaca por la variedad y potencia de las imágenes, el cual perteneció al jefe de campo Karl Höcke. Ese álbum de fotos fue encontrado por un oficial de contrainteligencia estadounidense no identificado, que fue alojado en Frankfurt después de la rendición de Alemania en 1945. Este hombre descubrió el valioso documento en un apartamento y cuando regresó a los Estados Unidos lo llevó consigo. En enero de 2007, el oficial estadounidense donó el material al Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos, con la solicitud de que no se revelara su identidad. December 2006, I received a letter in the mail. This gentleman, who requested to remain anonymous, wrote to the museum and said that he had World War II era photographs in his possession that he thought we might be interested in. He believed the pictures, and he wrote in this letter that he believed the pictures to be taken in and around Auschwitz, Poland. Durante años, la única colección importante de fotografías del campo había sido tomada en 1942, cuando Heinrich Himmler, uno de los más estrechos colaboradores de Adolf Hitler, hizo su visita de inspección. La adición de las fotografías de Höcke al discurso histórico fue particularmente valiosa. En esas placas se vio una dimensión nueva del trabajo de los asesinos, particularmente su vida cotidiana y cómo asimilaban el hecho de ser parte de un exterminio masivo. La pregunta es, ¿cómo se puede entender lo transcurrido durante el Holocausto sin mirar a los perpetradores de los crímenes? Las jornadas del personal de Auschwitz, tal como las ilustra el álbum de Höcke, parecían generalmente felices y hogareñas, llenas de fiestas, reuniones y brindis a la salud del Reich. Las fotografías, muchas de ellas tomadas entre el verano y la Navidad de 1944, muestran que incluso hasta el fin, cuando la derrota de Alemania ya parecía inevitable, los oficiales de las SS tuvieron tiempo para divertirse.
Los hombres en las fotografías de Höcke no parecen ser sádicos animales, sino buenos soldados descansando de su duro trabajo. Claro, su labor era justamente torturar, violar y aniquilar a personas inocentes, a las que humillaban 6 de los 7 días de la semana. Pese a la gran cantidad de evidencias en su contra durante el juicio de Auschwitz, Höcke negó consistentemente haber cometido ningún acto de crueldad. Respecto al momento en que fueron tomadas las capturas, el historiador Joy White da un contexto terrorífico sobre el campo Auschwitz II, también conocido como Birkenau. By this point, at least in terms of Birkenau's killing capacity, it reached its apex. And the killing capacity was so expanded that for body disposal, they were beginning to use open pit cremation beyond the crematories. Similarmente, Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, mantuvo en su autobiografía que a pesar de su papel central en la solución final, él era una persona moral y decente sin malas intenciones. En su libro El líder nazi escribió: "El público general simplemente continúa viéndome como una bestia sanguinaria, el sadista cruel, el asesino de millones, porque las masas no pueden concebir al comandante de Auschwitz de ninguna otra manera. Nunca podrían entender que también tenía un corazón y que no era malo". La forma en que estos hombres reconciliaban dos lados de sus vidas y sus personalidades continúa siendo una de las preguntas más inquietantes y sin respuesta del Holocausto. Por esta razón, este álbum es un documento tan impactante y fascinante que dio un vistazo íntimo al corazón de las bestias. Algunas de las placas más sorprendentes fueron capturadas en Zollahütte, un pequeño resort secreto ubicado a solo 30 kilómetros de Auschwitz, a la vera del río Zola. Registros históricos revelan que las SS premiaban a sus oficiales más excepcionales, aquellos que cumplían con gran efectividad su trabajo y que demostraban una fidelidad casi mesiánica para con Adolf Hitler. El fruto de ese esfuerzo era un viaje completamente pago a Zollahütte, donde podían pasar días de descanso en un bello contexto natural para volver renovados a su yugo diario de eliminar miles de personas. Escuchemos a una de las encargadas de preservar el álbum, relatando las características estéticas que le dio su dueño. His photographs are arranged very carefully. He's got themes to his pages and very carefully handwritten captions. And he's in some of the photographs. There's Carl Hooker. Estas fotografías respaldaban a otros documentos de las SS, vitales para la recomposición histórica de la época del Holocausto. La historiadora polaca Danuta Czech ha publicado crónicas diarias a partir de esa información. En estas figuraba que, por ejemplo, el 18 de agosto de 1944, el oficial Johann Anthony y el soldado Hans Kartusch de la Tercera Guardia de Compañía de Auschwitz recibieron una licencia especial de 8 días para ir al centro recreativo de Zollahütte. El motivo, un reconocimiento a un excepcional desempeño como asesinos y por su rol en el control de una sublevación de prisioneros, acontecida en los primeros meses de ese año. Pero Zollahütte no solo estaba destinado a los miembros de bajos rangos, sino que allí también asistían los principales oficiales de alta jerarquía, quienes se reunían a beber unas copas y tomar decisiones importantes sobre el futuro del Holocausto y el funcionamiento de esa maquinaria asesina. Una de las fotos más impresionantes muestra a un acordeonista tocando y cantando para unos 70 hombres de las SS. Todos sonríen, están felices, disfrutando del espectáculo. Entre los rostros se pueden diferenciar a sujetos importantes como Karl Höcke, Rudolf Höss, Richard Baer, Franz Hosler, entre muchos otros, de quienes te hablaremos en detalle más adelante. Now, the front row of the album, to me, is the most interesting because it's the hierarchy, but they're all in a row, they're all lined up, they're all smiling and laughing. At the sing-along, I mean, at the end of one of the most horrific periods of murder in one place in human history. It's astonishing, the photograph.
Pese a su rol fundamental en el funcionamiento de Auschwitz, esta es una de las pocas capturas que documentan la presencia del Dr. Mengele en el lugar. Dentro de los álbumes fotográficos de las SS, muchas páginas están destinadas a los viajes de las Helferinnen, las auxiliares femeninas del grupo, jóvenes mujeres que atendían los llamados y redactaban los mensajes de los oficiales. El 22 de julio de 1944, ellas fueron enviadas a pasar unos días de descanso en Solahütte, y su jornada estuvo musicalizada por el sonido de acordeonistas y las bromas de sus superiores. Menos de un año después, Alemania era derrotada por los aliados y la Unión Soviética plantaba bandera en Berlín, poniendo fin al Tercer Reich. Mientras la guerra se enfilaba hacia un fracaso absoluto, en los campos de exterminio las élites militares festejaban y tomaban viajes. Ese era el nivel de desconexión que se manejaba hacia el final de la contienda. Dentro de uno de los álbumes también había una sección de 6 páginas tituladas Hier gibt es Blaubeeren, lo que podemos traducir como Aquí hay arándanos, en la cual se ve a Karl Höcker pasando un recipiente con frutos secos a unas muchachas. Como si se tratara de una escena de teatro, cuando terminaron de comer, algunas de las jóvenes pusieron sus mejores rostros de decepción ante la falta de arándanos. Expresiones ensayadas para la lente, apenas una broma en una jornada llena de diversión. Ese mismo día, a pocos kilómetros, 150 prisioneros judíos fueron transportados a Auschwitz. Las SS seleccionaron a 21 hombres y 12 mujeres para trabajos forzados. El resto fue enviado a las infames duchas, cámaras de gas preparadas para aniquilar a decenas de personas en cuestión de segundos. And this is what was actually going on in Auschwitz. This is the reality of the situation, not this world of fun. Otras fotografías fueron tomadas durante una ceremonia acontecida el 1 de septiembre de 1944, fecha en la que se conmemoraba la inauguración del Hospital Militar de las SS, ubicado en la entrada a Birkenau. Las festividades incluyeron una guardia de honor y la presentación oficial de las instalaciones a cargo del Dr. Enno Lolling, un viejo colaborador del nazismo en el área médica. Decenas de oficiales, incluidos varios de ramas científicas, se hicieron presentes en aquella jornada. Las enfermeras acudieron con su uniforme completo e impecable. Fue una fiesta que, ante los ojos del Tercer Reich, mereció ser documentada para el recuerdo. Lo increíble es que el álbum también incluye fotos tomadas luego de que el hospital de las SS fuera bombardeado y destruido por los aliados en diciembre de 1944. En aquel ataque murieron 5 soldados y personal de salud colaboracionista. Las fotos registran momentos probablemente del mismo día en que ocurrió el golpe efectuado por valientes pilotos aliados. Esas capturas son una ventana a una época tumultuosa y poco estudiada del Reich, que son las semanas previas a las evacuaciones masivas de los campos de concentración, cuando ya era evidente que la Unión Soviética haría caer las principales ciudades en cuestión de meses. Luego del bombardeo, las autoridades de Auschwitz organizaron un entierro con honores en el que se incluyó música de banda militar, ofrendas florales, palabras de orgullo y el izamiento de banderas. Aquella tarde mostraron respeto por sus muertos, el que nunca había sido visto en los años en que funcionó esta maquinaria asesina. I really think that the album in the coming years will be of great interest to people who study the psychology of genocide and the psychology of perpetrators, because it's really astonishing that they can do this. And that's one of the things that's really difficult about this album and raises so many questions, because they don't look evil in this album. They look like normal people, like you and I, and that how does a person get to that point where the mass killing is socially acceptable? And antes de continuar, es importante conocer la organización administrativa del lugar. El líder de las SS, el Reichsführer SS Heinrich Himmler, era el oficial más alto con conocimiento de Auschwitz y la función que cumplía el campo en la oscura misión de exterminio del pueblo judío.
Se sabía que Himmler daba órdenes directas al comandante del campo, sin pasar por todas las demás cadenas de mando, es decir, que sus directivas tenían incidencia directa en lo que acontecía dentro de aquel infierno. Himmler también recibía de vez en cuando amplias instrucciones de Adolf Hitler o de Hermann Göring, que luego interpretaba como mejor le parecían y las transmitía al comandante del campo de Auschwitz. Esto deja en evidencia que no hubo planes secretos ni ignorancia. Cada estamento del Tercer Reich sabía qué ocurría en ese lugar y eligieron conscientemente colaborar y disfrutar sus estadías allí. Así recuerda el proceso de exterminio Hans Friedrich, un simple soldado de aquella fuerza. Die waren ja dermaßen geschockt und verängstigt. Mit denen konnten sie machen, was sie wollten. Por debajo de Himmler, el comandante operativo de mayor rango era el SS Obergruppenführer Oswald Pohl, quien ejerció como jefe de la Oficina Económica y Administrativa Central de las SS. El subordinado de Pohl, Richard Glücks, fue el jefe del Departamento de la Inspección de los Campos de Concentración, conocida como Departamento D. Glücks es quien puede ser visto como el superior directo del comandante del campo de Auschwitz, Rudolf Höss. Además de esta cadena de mando directa, la ubicación geográfica de Auschwitz hizo que algunas de sus funciones de suministro para la guerra se encontraran bajo la autoridad de los líderes regionales de las SS y del partido nazi. Cuando se construyó el campo por primera vez, estaba localizado dentro de las fronteras del gobierno general recién establecido, bajo el control de Hans Frank, un alto funcionario en la Alemania nazi. Antes de que Auschwitz fuera un campo de exterminio, Frank dejó la administración de esa industria de muerte a los integrantes de las SS, delegando toda la responsabilidad y los beneplácitos que conllevaba realizar esa tarea. Al mismo tiempo, todas las actividades de las SS en Auschwitz estaban bajo la autoridad del jefe de policía y SS, que durante la mayor parte de la existencia del campo fue Friedrich Wilhelm Krüger. Esta era, a grandes rasgos, la organización de aquel espacio de muerte. Ahora sí, continuemos con los infames registros de su labor. Si bien el álbum de Höcke es uno de los más inquietantes, no es el único material de ese tipo que ha salido a la luz. En los últimos años, varios registros similares han cautivado a historiadores y descendientes de las víctimas. En enero de 2020 se llevó a cabo una presentación de fotografías realmente increíbles en la Fundación Topografía del Terror, ubicada en Berlín. Con motivo del 75º aniversario de la liberación de Auschwitz, se expusieron capturas tomadas en dos campos de exterminio hermanos de aquel lugar, Sobibor y Belzec. Lo chocante de esas instantáneas es la normalidad con la que los nazis y sus ayudantes pasaban sus momentos de ocio. Se los ve con sus mujeres tomando unas cervezas, posando en grupos con sus armas en la mano o sonriendo mientras escuchan la música de un acordeón. Recuerdos para el álbum familiar, a sabiendas que a pocos metros fallecieron miles de personas por día en un proceso de aniquilación sin igual. Die Sammlung bietet wirklich einen Quantensprung in der visuellen Überlieferung zu nationalsozialistischen Massenverbrechen. En Sobibor fueron asesinados en las cámaras de gas al menos 167.000 judíos en solo 17 meses. Belzec, también en la ocupada Polonia, estaba próximo al campo de entrenamiento de Travniki, donde los nazis formaron como auxiliares a cerca de 5.000 civiles y prisioneros de guerra soviéticos, que luego fueron desplegados en los guetos judíos y en campos de exterminio. Sin embargo, esa oscura labor parece no haber afectado el ánimo de los germanos, ya que aprovechaban cada día libre para festejar y brindar por la salud del Tercer Reich. Las fotos fueron puestas a disposición de los historiadores alemanes y estadounidenses por el nieto de Johann Niemann, el comandante de las SS en Sobibor. Las encontró en el desván de la vivienda familiar y proceden de varios álbumes terribles, conservados como si fueran simples recuerdos familiares. Sobre la naturaleza de ese material, el historiador Andreas Kahr del Centro Stanislav Hans declaró:
Duele ver cómo los oficiales de las SS se sentaban a tomar un vino o unas cervezas rodeados de cadáveres o llevando las gafas de sol robadas a las víctimas. Esto último era muy común. Los asesinos les sustraían las pocas pertenencias que tenían los prisioneros. Luego se pavoneaban en fiestas y cumpleaños vestidos con esos objetos. Escuchemos el testimonio de una descendiente de víctimas de Sobibor y su impresión al ver las fotografías. And to see the pictures of how it was during the war, it was amazing. I could see what my grandparents saw when they arrived in Sobibor. And it is very difficult to say in words what they did to me, but in a way I became part of this history. Lo más increíble es que las fotos documentan la participación de Niemann en la llamada Operación Reinhardt, el plan secreto de las SS para aniquilar a los judíos de la Polonia ocupada. Niemann fue enviado allí en 1942 como sargento del campo de exterminio de Belzec, y ante su predisposición a seguir matando, fue ascendido a uno de los puestos en la comandancia del lugar. Era eficiente en su rol, pero esto no lo salvó de morir en octubre de 1943 en la revuelta llevada a cabo por los cerca de 600 prisioneros que quedaban en Sobibor, una sublevación que sigue esperando su lugar en la historia y en la que murieron más de una docena de oficiales nazis y guardias auxiliares. Los hechos que llevaron a su ejecución son fascinantes y dan una muestra clara del ánimo de lucha de los internos. El comandante Niemann fue invitado por los presos a la barraca de los sastres, con la promesa de que le harían una chaqueta de cuero. Al llegar allí le cortaron la cabeza. Lamentablemente, Niemann no se hizo acompañar por un fotógrafo para que captara el momento en el que los presos le tomaban las medidas, por lo cual desgraciadamente el álbum no se completó con la mejor de las placas. Una de las fotografías de la presentación en enero de 2020 muestra a un oficial caminando hacia las cámaras de gas en Sobibor, junto a los barracones donde las mujeres eran obligadas a raparse la cabeza para luego ser abusadas sexualmente por sus captores. En otra se ve a un grupo de guardianes tumbados en el suelo junto a sus armas. A Niemann montado a caballo junto a la rampa utilizada para mover a los judíos aterrorizados de los trenes a las cámaras de gas, a oficiales descamisados compartiendo unas cervezas en un patio al que le pusieron el nombre de casino. Para ellos, ir al trabajo era como asistir a un parque de diversiones sin límite, donde tenían la potestad y la autoridad de acabar con miles de vidas a su antojo. Desde el presente es difícil imaginar cómo Auschwitz podría haber sido más que un lugar oscuro donde millones de personas fueron llevadas a su aniquilación. Sorprendentemente para los soldados alemanes, ese infierno era su oficina, con las comodidades y el entretenimiento de cualquier otro lugar laboral. Sonreían, bromeaban y en muchos casos festejaban, mientras a pocos metros se llevaba a cabo una de las masacres más repugnantes de la historia. De esta manera llegamos al final de un video cargado de crueldad, pero también de una frivolidad que resulta inquietante. Si te gusta este tipo de análisis y quieres saber más sobre las vidas privadas de los criminales del Tercer Reich, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar.